Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Así llegamos a las 7:03 de esta mañana de jueves 31 de julio, cuando les recuerdo que si la batería de tu coche te deja tirado, puedes llamar a SOS Baterías, instalación de baterías a domicilio en menos de una hora. Televisión, y así será mi primer millón. Yo también me estoy preguntando cómo será ganar mi primer millón. No sé, no desfallezco en esa idea. Creo que Valentín Gaullanet tampoco. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a todos. No estaría mal, ¿no? Un milloncito así. Pues vendría fenomenal, que te diga. Así como quien no quiere la cosa. Yo soy de los que cuando te dicen que te preguntan qué harías, ¿no? Si te ganas la lotería, bueno, yo haría un montón de cosas, lo tengo clarísimo. ¿Tú qué harías? Cuéntamelo. Pues nada, fundamentalmente fundirme bastante dinero en viajar por todo el mundo. Eso me parece fenomenal. A mí me encanta viajar, conocer nuevos sitios y todo eso. Entonces con el dinero me lo fundiría fundamentalmente en eso. Y después, como es mucho dinero siempre, pues ya después reflexiona sobre el resto del tiempo y qué hacerlo, cómo invertirlo, ¿no? Yo no reflexionaría mucho, también te lo digo. O sea, no, creo que se me saldría fuera de... Porque muchos pensamos, quiero ganarme la lotería, pero ¿cuántas historias hay de gente que se arruina? Y es por eso, ¿no? Porque se vuelve uno un poco... Bueno, en fin. ¿Y tú qué harías? ¿Lo dirías en tu entorno? No. Porque ni empezaría hablar, todo el mundo a pedirte dinero. Oye, que mira, que es que... No, porque además, una cosa que nos falla mucho, y siempre lo decimos, ¿no? Creo que es un gran fallo en el sistema educativo, que no nos enseñen educación financiera. Cada vez más se van introduciendo este tipo de conceptos, pero quizás si miro a mi alrededor, igual pienso que voy a perjudicar más a las personas que quiero que ayudarlas. Entonces buscaría la manera de ayudarlas, calladita la boca. Mira, por aquí apareció un piso. Un amigo que me hizo un favor y tal, y esto y lo otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para que estés tranquila, pero ya lo gestiono yo. Ya no. Y de repente yo tampoco sé. Pero que te quiero decir que creemos que sabemos que tenemos más habilidades, y lo digo por mí misma, que tenemos más habilidades financieras de las que realmente tenemos. Y la muestra está en que si hoy cobras 1.000 euros, pon tú, de sueldo, pues tú te adaptas a vivir con 1.000 euros. Pero si cobras 2.000, te fundes los 2.000, te quiero decir. Sí. Es así. Entonces, evidentemente. Y eso es una cuestión totalmente de educación financiera, que no vamos a entrar en eso, Valentín, porque esto es un off the record totalmente. No, que estamos... Oye, mañana tenemos programa entonces, ¿no? Mañana tenemos programa, sí. Mañana es nuestro 1 de septiembre, pero tenemos programa. De septiembre no, de agosto. De agosto, ¿verdad? Sí. Vamos a culminar la semana para dejarlo todo cerradito con lazo y estas cosas. Así que, bueno, ustedes nos pueden contar sus planes de verano si quieren. ¿Tus planes de verano son en Lanzarote? ¿Te vas un poquito? Pues mira, todavía no tengo muy claro exactamente lo que voy a hacer. Me gustaría salir de Lanzarote y de Canarias, si es posible, pero todavía... Todos queremos un poco lo mismo. Sí, porque hombre, cuando estás de vacaciones, para desconectar es fundamental también irte fuera del entorno normal, ¿no? Pero ya veremos, la verdad es que todavía no tendré cosas que hacer todavía de curro en agosto, y en función de eso, de cómo me cuadren las fechas, etcétera, pues nada, intentaré hacer alguna cosa. ¿Y tú? Oye, yo sí me voy la semana que viene fuera del país, no muy lejos, pero sí fuera, y me voy, que lo estoy... ¿Del país canario o del país español? De España, del país canario. De España, pero nada, 4 días, y después si quiero al menos echarme un saltito, que me están echando de menos en Fuerteventura, la familia, esas cositas. Yo no soy de grandes cosas, con escaparme un poquito tengo, y ya después que me dejen descansar y dormir. Oye, que por cierto, hablando y esas cosas, hombre, que lo estoy deseando. Que en verano eso de tirarte en la playa con un buen libro. A ver, yo leo todo el año, si puedo, y busco ratitos, pero es verdad que ya estamos en un momento en el que, porque estas semanas lo he estado intentando, uno tiene la cabeza embotada y está pensando ya más en contar días que en otra cosa, y bueno, pues, pero no, desde luego, leer.
leer y todo lo que se me... Y a ver si no engordo mucho, porque dejar de comer no pienso. Por cierto, si se van de vacaciones, estaba leyendo un artículo que lo he compartido con Valentín para justamente que lo comentáramos hoy, con esto de las vacaciones. Estén atentos, tengan precaución, mucha precaución con las estafas en estas fechas. Las urgencias, utilizar la urgencia de, oye, me lo van a quitar de las manos, se me va a meter otro, o lo que sea. En reservar sitios, fuera de pisos, etcétera. De viviendas turísticas, lo que sea, y pago fuera de páginas web oficiales, digamos, pues de lo que sea que vayamos a alquilar, ya sea un coche, ya sea una casa, una vivienda, un apartamento, lo que sea, ¿no? Que este tipo de engaños suelen ocurrir. Según los datos del Ministerio del Interior, que publica Radio Televisión Española, esas estafas descendieron en un porcentaje importante, un 29,7% el año pasado, pero bueno, nada quita que estemos ojo a visor, porque... Sí, ¿no? Y fundamentalmente el aviso es por eso, o sea, cuando vas a alquilar, sobre todo en las plataformas de alquiler vacacionales, o sea, estamos hablando que las dos fundamentales son Booking y Airbnb, y ahí donde se están produciendo digamos, este tipo de estafas, que tú coges, reservas en un sitio, incluso a través de la página, que puede ser una página clonada de la propia plataforma, y nada, y a partir de ahí, pues bueno, tú reservas, te piden. El mosqueo tiene que venir cuando te exigen de alguna forma un pago inmediato, porque es posible que esa vivienda la alquilen rápidamente, etcétera. No hacer visum, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Y después una cosa también importante, que creo que además se ha puesto en marcha a través del Gobierno Central, que es lo del registro de viviendas vacacionales. Así que cualquier vivienda que uno alquile tiene que tener un número de registro. Y me parece también fundamental lo que se está haciendo a nivel de Gobierno de Canarias y estas plataformas, que es que sacar de la oferta de estas dos plataformas todo tipo de pisos que no tengan un registro. Y eso es fundamental, porque el registro lo que te asegura es que es una casa que está en condiciones, que existe, que no hay fraude, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, que todas las viviendas deben tener un registro a nivel nacional. Si no lo tienen, pues ahí es cuando empezamos a desconfiar. Y a desconfiar. De hecho, El País publica que Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb y denuncia otros 55.000 sin número de registro, justamente. Pues es una pasada, son más de 100.000. Sí, y de todas formas, entre las recomendaciones que aportan los expertos para esta temporada estival, que es importante estar pendientes a señales de alerta, evitar las prisas y desconfiar del exceso de amabilidad o la presión. Aquí las cosas hay que planificarlas. Yo es que lo planifique en mayo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, en principio no tendría por qué pasar nada, pero siempre hay que estar un poco ojo a visor, que es verdad que nos relajamos mucho en vacaciones, sobre todo estoy pensando en personas que a lo mejor, bueno, no están tan acostumbradas a todo esto, a todos los medios digitales, cómo se reserva ahora y todo el tipo de vacaciones, y que pues simplemente estén pendientes. Antes de hacer la llamada que tengo pendiente ahora al primer invitado, me gustaría destacar una noticia muy importante que conocíamos en la jornada de ayer. Le han cambiado la vida en Lanzarote a una chica de 33 años. Además, me siento súper identificada porque tiene mi edad. De 33 años, que tenía graves problemas en su corazón. De hecho, tenía una patología cardíaca que le provocaba paradas al corazón con pérdidas de conocimiento puntuales que ponían en grave riesgo su vida. Pues bien, la unidad de hemodinámica del Hospital Universitario Dr. José Molina Brosa ha implantado con éxito el primer marcapasos sin cable, que esto además es una intervención mínimamente invasiva. Y es que la paciente, por lo visto, esta intervención fue realizada por el doctor Carlos Vázquez y su equipo el pasado 23 de mayo. Y ella, la chica, la mujer de 33 años, se encuentra en buen estado y ha superado los síncopes asociados al bloqueo auriculoventricular paroxístico que padecía. Bueno, que me alegró un montón por ella
y me alegro mucho por el equipo. Sí, yo creo que es una noticia de las que da gusto dar, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un hospital que está en Lanzarote y estamos hablando de un hospital que, vamos, en los últimos 2 años prácticamente está adquiriendo, digamos, una relevancia a nivel de investigación y de operaciones quirúrgicas importantes, sobre todo porque se está dotando de medios que son ahora mismo que son punteros, ¿no? El famoso robot que va a venir para las operaciones, el hecho de que tengamos ya un búnker de radioterapia fundamental, el hecho de que hayamos puesto hace menos, incluso de 2 años, la unidad de hemodinámica, que es lo que ha permitido, por ejemplo, esta operación. Recordemos que antes de tener esta unidad hemodinámica, si tenías algún problema de corazón, habría que hacerte un cateterismo, etcétera, tendrías que ir al Negrín en Las Palmas. Y bueno, y eso lleva un traslado en avión o en barco, como sea, y lleva una serie de complicaciones. Estamos hablando de cuestiones relacionadas con el corazón, que vamos, que en la que el tiempo es fundamental. Y ahora con esta operación, oye, me parece fenomenal, porque además es una operación que es bastante, digamos, que no es invasiva, como has dicho tú, Erika, y además creo que estuve leyendo que es un pequeño cilindro que te ponen en el propio corazón, sin cables de ningún tipo, que tiene una vida además de como 15 años, lo cual es muy positivo. No tienes ninguna complicación que te tengan que volver, digamos, a intervenir, etcétera, etcétera. O sea que felicidades a Carlos Vázquez, al equipo de la unidad de hemodinámica y bueno, y a todo, y la gerencia del servicio por conseguir este tipo de cuestiones, ¿no? Eso es lo que nos explicaba Pablo Eguía, el gerente de los servicios sanitarios de Lanzarote. Me estoy acordando de, por ejemplo, el famoso robot, que es la mayor inversión que se va a hacer en este ejercicio en materia sanitaria en Lanzarote, si yo no me equivoco. ¿Y por qué es tan importante para ellos? Porque, según nos decía Eguía, aparte de todos los profesionales que se han ido incorporando, porque la gerencia se ha centrado en eso, en traer a profesionales, por lo visto ese robot, al igual que este tipo de sistemas, ese robot atraería a profesionales, haría del hospital algo aún más atractivo. Es que es un hospital universitario. Es que hace poco ha salido una remesa de médicos residentes y enfermeras también, enfermeros y enfermeras. Si no me equivoco, han terminado ahora el periodo de prácticas, se incorporan más. O sea, quiero decir, esto para Lanzarote es, oye, igual que el hospital... no quiero decir geriátrico. ¿El hospital insular? Sí, el hospital insular es un referente en geriatría, porque lo es y porque ha sido y es muy importante para Lanzarote. Oye, que el hospital universitario, doctor José Molina Orosa, pues que también está realizando este tipo de cuestiones, que no tengamos que salir. ¿Te acuerdas de lo de vitro-retina? Sí. Una operación para los ojos, para no tener que desplazarte, que además no podías viajar en avión. Pues oye, son buenas noticias que estamos conociendo y que son de felicitar. Si abrieran el hospitalito, pues ya. Sería fundamental, porque además eso aumenta las capacidades, las camas hospitalarias, etcétera, ¿no? Y después estaba pensando también que, bueno, en todo el proceso que ha tenido que ver con la modernización en los últimos 2 años del hospital doctor José Molina Orosa de Lanzarote, ha tenido mucho que ver también el hospital, digamos, referencia en Canarias, que es el hospital Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, tanto en el tema relacionado con el búnker de radioterapia, como también como la unidad hemodinámica. Es decir, la colaboración ha sido fundamental y, por ejemplo, sabemos que el hospital Dr. Negrín está dentro de los hospitales referencia también a la hora de intervenciones en materia de corazón, y su unidad de cardiología es una de las más reputadas que existen a nivel nacional, con lo cual también es muy importante que haya esa conexión, ese fluido y ese feedback entre los dos centros hospitalarios para que el de Lanzarote siga creciendo también al amparo de los conocimientos y de la unidad, por ejemplo, de cardiología que tiene el Negrini, que es fundamental de que se nutra al resto de hospitales de toda Canarias. Me alegro mucho de conocer esta noticia. Me alegro mucho por esta mujer de 33 años. Yo la voy a llamar chica porque, como yo también tengo 33, somos unas chiquillas, somos unas pibitas. Entonces yo me alegro mucho porque, oye, que le han dado otra vida, con otra calidad de vida. Ahora puede vivir sin ese miedo de que le den una parada o lo que sea. En fin, que me alegro y enhorabuena al equipo médico y por supuesto a la gerencia también. Para una vez que podemos dar buenas noticias, me voy a saludar al portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Muy buenos días.
Muy buenos días y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros aquí celebrando cosas buenas. Vamos a hablar de algo que no es tan bueno, que se ha convertido en la principal preocupación. Ustedes están intentando trabajar en medidas para paliar los efectos negativos que estamos viendo en la vivienda. De hecho, esta semana tomaban una decisión importante, aprobar las directrices que marcarán la elaboración del futuro plan de vivienda de Canarias. ¿Qué nos puede contar? Bueno, les puedo contar que sin duda, vamos a decir que el problema de la vivienda o el tema de la vivienda es una de las principales preocupaciones del gobierno de Canarias. Entendemos que ahora mismo este es uno de los principales frenos que hay al poder ahorrar las familias, al poder seguir avanzando a la hora de fijar población en determinados espacios, a la emancipación de los jóvenes, etcétera. Y para abordar este problema hemos intentado movilizar un gran número de medidas desde diferentes frentes diferentes, porque es un problema complejo, un problema que al final solo casi se soluciona con que haya más viviendas en el mercado, es lo único que parece que va tirando el precio hacia abajo, y como esto es lento tenemos que movilizar todas las medidas posibles, ¿no? Esta es una realidad, si quieres te puedo enumerar algunas de ellas, ¿no? Pero sí, desde esa conciencia estamos tomando todas las decisiones posibles, ¿no? Si me permite, y ahora le dejo la palabra a mi compañero, hay varias críticas en esta jornada, digamos, en la actualidad, por así decirlo, referentes a la vivienda. Me voy a centrar en las que hace el Partido Socialista en la isla de Lanzarote. Ellos han denunciado que Lanzarote ha sufrido un crecimiento descontrolado en el caso de las viviendas turísticas desde la llegada no solo de Osvaldo Betancourt al Cabildo, sino también de Fernando Clavijo al gobierno de Canarias. Hablan de que hay una desregulación absoluta por parte de los gobiernos, tanto de Betancourt como de Clavijo. Hablan de desregulación absoluta, del efecto llamada a un negocio turístico y la renuncia a proteger el derecho a la vivienda de quienes viven en esta isla, y además les critican que se nieguen a aplicar la ley de vivienda, que no pongan topes al alquiler. En fin, hacia estas críticas, ¿usted qué nos puede contar? Pues mira, la verdad es que yo iba a empezar, vamos a decir, con una postura menos política, menos partidista, pero ante este planteamiento que tú me haces no me queda otro remedio que decir, si me permites el chascarrillo, está bueno el PSOE para hablar, porque hay que recordar una cosa, hace 24 meses quien gobernaba en esta comunidad autónoma era el Partido Socialista, y el consejero de vivienda de esta comunidad autónoma, Sebastián Franqui, del Partido Socialista. Chano Franqui fue incapaz de movilizar el parte público de viviendas. Se hicieron en 4 años 100 viviendas. Este gobierno lleva en 2 años 2.000 viviendas de protección oficial. Este gobierno en 2 años ha regulado la vivienda vacacional. Está la ley que regula la vivienda vacacional en el Parlamento. En los 4 años anteriores, ¿cuántas legislaciones se hicieron para regular la vivienda vacacional? La vivienda vacacional en Lanzarote es de estos 2 años. ¿Es de estos 2 años, de verdad? ¿El crecimiento turístico de Lanzarote es de estos 2 años? Oiga, es que yo creo que en esto no todo vale. Y aquí a la hora de abordar los problemas hay 2 formas de hacerlo. De una manera partidista y sectaria, como hace el Partido Socialista, o como está haciendo o intentando hacer el gobierno de Canarias en un modo canario, intentando sumar entre todos para intentar buscar soluciones a los problemas. Yo te voy a decir lo que ha hecho este gobierno de Canarias. Este gobierno de Canarias ha dictado 2 decretos ley, uno de simplificación administrativa que permite que los ayuntamientos den licencias para construir vivienda en 6 meses, en lugar de 2 años, como se tardaba cuando estaba el Partido Socialista. Este gobierno de Canarias ha posibilitado una simplificación que hace que se movilicen suelos que eran turísticos o tenían otra finalidad para poder destinarlos a viviendas de protección oficial o de alquiler asequible. Este gobierno de Canarias ha conseguido que el Congreso de los Diputados en Madrid, con la que está cayendo, se modifique el RES y la RIC para poder invertir 2.000 millones de euros que hay dotado en RIC en construcción de vivienda en Canarias para primera ocupación, alquiler de larga duración o vivienda de alquiler asequible. Eso es lo que ha puesto encima de esta mesa del gobierno de Canarias. Y este gobierno de Canarias está ya en el Parlamento de Canarias una ley que regula la vivienda vacacional. ¿Por qué no ha salido la ley que regula la vivienda vacacional? Porque los grupos políticos, entre ellos el Partido Socialista, ha pedido una prórroga retrasando la entrada en vigor de esa ley. ¿Por qué? Porque opinan una cosa, que es lo que pasa con el Partido Socialista en Lanzarote, que cuanto peor le vaya a Lanzarote, creen que va a ser mejor para ellos como oposición. Utilizan
al pueblo de Lanzarote como rehén en su guerra política. Y entendemos que la acción política debe ser constructiva y no destructiva, porque eso es lo que nos lleva a avanzar y a recuperar la confianza de los ciudadanos en la buena política. Perdona que me ponga así un poco, pero es que viniendo del Partido Socialista, dar lecciones en materia de vivienda, cuando probablemente haya tenido la peor gestión de la historia en materia de vivienda, oiga, es que usted cree, de verdad cree, con la que está cayendo en el conjunto del Estado español en Madrid, que la ley de vivienda estatal, que ha quedado demostrado que retira alquileres del mercado, que deja indefensos a los propietarios. Eso es una buena praxis en materia política. Esa ley estatal del Partido Socialista, sin duda, es el mayor freno a que haya viviendas en el mercado, probablemente que haya en el conjunto del Estado español. Valentín. Sí, buenos días, señor Cabello. Yo coincido plenamente con usted en esta cuestión. De hecho, aquí en los debates hemos dicho de los efectos perniciosos que ha tenido la ley de vivienda a nivel nacional, pero sí que me asaltan una serie de dudas en relación con el tema de la vivienda. Por ejemplo, el tema de declarar zonas tensionadas, ¿no? Estamos viendo cómo las propuestas para declarar zonas tensionadas las tienen que poner en marcha los ayuntamientos, pero debe ser el Gobierno de Canarias quien las autorice si efectivamente se cumplen los requisitos. Tenemos un caso concreto ahora, señor Cabello, que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ha presentado su propuesta para que se declare zona tensionada a la capital, diciendo además que cumple 3 de los 4 requisitos imprescindibles para que esto sea así. Ha presentado un informe en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero hay un informe del Colegio de Economistas que ha solicitado precisamente el gobierno para argumentar si efectivamente esto es así o no, que dice que no, que Las Palmas de Gran Canaria, que la ciudad no es una zona tensionada por el tema de los alquileres, y todos nos quedamos un poco extrañados, sobre todo porque es que la realidad parece que dice lo contrario, que efectivamente es difícil conseguir una casa en alquiler en Las Palmas de Gran Canaria, y sobre todo a unos precios más o menos razonables, que no te hipotequen de por vida. Y además dicen desde el ayuntamiento, señor Cabello, que este informe está politizado, como que es de parte, que se ha hecho así para que no se declare la zona tensionada, intentando decirle a la opinión pública que el gobierno de Canarias no quiere que se declare Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada por determinadas cuestiones que yo tampoco termino de entender. Me gustaría que me explicase si esto es así, cómo lo ve y por qué no se declara zona tensionada cuando parece que sí lo es. Aquí hay una serie de factores a tener en cuenta. Una vez más, el Partido Socialista lo que hace es anuncia una ley muy efectista, que es, oiga, vamos a limitar los precios de los alquileres. Oye, pues en esencia suena bien, ¿vale? Quien haga el trabajo y establezca todas las medidas de control, que sean otros, no yo, gobierno del Estado. Yo dicto, agarro el sartén, la parte ancha del embudo hacia mi lado, y después el resto del embudo lo dejo para que se aplique. Mire, decir que el Colegio de Economistas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria es partidista, yo creo que es conocer poco. Aquí lo que pasa es que cuando los informes te gustan, son buenos, y cuando no te gustan, no lo son. El informe del Colegio de Economistas pone blanco sobre negro lo que entienden que son algunos defectos en el informe realizado por el Ayuntamiento de Las Palmas. Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Las Palmas es corregir ese informe, si existen esos defectos o no, y seguir avanzando en la tramitación. Y entonces se tomará la decisión. Pero hay que poner también el foco sobre el fondo del asunto, si me permites, más allá del expediente administrativo, que entiendo, permíteme también decir que es lo que más le interesa a los ciudadanos, ¿no? Y es, oiga, donde esto se está aplicando, ¿está funcionando? O sea, que se limite el precio de alquiler por parte de la Administración Pública, ¿está funcionando? Pues ya le digo yo que el caso que más tiempo hace que se aplicó y que peor resultado ha tenido es el caso de la Comunidad Autónoma Catalana, en concreto Barcelona, donde lo que propició fue que los propietarios de los pisos retiraran pisos del alquiler. Y retiraran. Y la situación empeoró significativamente. Lo que pasa es que cuando uno va a tomar una decisión de estas medidas que limita otros aspectos, tiene consecuencias que hay que medir también. Por eso es una decisión relativamente compleja, entre otros engaños a lo que está llevando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en este caso, como es, por ejemplo, oiga, todos aquellos alquileres, contratos firmados ya, no se tocan. Serían solo los contratos a futuro. Hombre, usted mismo me está diciendo que aparentemente no hay pisos
en alquiler en la forma de Gran Canaria. ¿Cuál sería el efecto sobre los nuevos pisos que no están alquilados, que le limitáramos el precio hacia la baja? Esos son los aspectos que hay que tener en cuenta, porque el efecto que produjo, por ejemplo, en Barcelona, fue que muchos de esos pisos que aún quedaban por alquilarse se retiraron del mercado, porque los propietarios decidieron tenerlos en otra disciplina, en otro régimen diferente. Entonces, ahí es donde, ¿qué pasa si algunos de esos pisos que no han tomado la decisión de poder ser viviendas vacacional y lo pueden ser legalmente, deciden que si les limitan el piso les es más rentable irse a vivienda vacacional? Lo que quiero decir es que la decisión, por desgracia, no es tan sencilla, ni tiene los efectos efectistas, en este caso, que plantea el Partido Socialista. Aquí el Gobierno de Canarias, como no puede ser de otra manera, lo tramitará. Pero, hombre, usted sabe que ha trabajado con la Administración Pública, que son expedientes complejos y que son expedientes que llevan informes y contrainformes. Decir que el Colegio de Economistas de la provincia de Las Palmas, un colegio profesional, es partidario, partidista o es sectario, hombre, yo no me atrevería a tanto, y te aseguro que en el desarrollo profesional, personal, me he encontrado con informes contrarios en muchas ocasiones. Y sobre todo que no se entiende, señor Cabello, que el gobierno de Canarias quiera que no se pongan tope al alquiler por un interés concreto. Al contrario, yo creo que lo que pretende el gobierno de Canarias es que el precio de los alquileres sean asequibles para los ciudadanos. Es decir, por eso, a ver, por eso este gobierno de Canarias, el 1 de enero del 2025, el presupuesto de la comunidad autónoma contemplaba el mayor presupuesto de la historia en materia de vivienda. Por eso este gobierno de Canarias ha impulsado 2.000 viviendas. Por eso este gobierno de Canarias tiene 2 decretos ley de simplificación administrativa y de movilización de recursos. Por eso este gobierno de Canarias ha hecho un concurso para comprar todos los edificios inacabados que se pudieran en la comunidad autónoma para terminarlos y ponerlos como vivienda asequible en el mercado. Por eso se ha modificado la RIC para poder movilizar hasta 2.000 millones de euros en vivienda. Oiga, lo que pasa es que es verdad que la vivienda... Estamos avanzando en la posibilidad de la introducción de la vivienda prefabricada, industrializada, perdón, es el término exacto, porque también la mano de obra está siendo un problema. O sea, esto es una combinación de factores complejos, que te aseguro que esos factores y este grado de complejidad no ha sido en estos 2 años, porque a lo mejor el momento de haber tomado determinadas decisiones fue a la salida de la pandemia, cuando veníamos de un cero turístico. Ahí es cuando a lo mejor, si se hubiera regulado la vivienda vacacional, no se hubiera vuelto a poner en el mercado, hubiera sido un buen momento para tomar decisiones. Pero claro, en aquel momento estaba el Partido Socialista, las prioridades eran otras y ahora es más fácil criticar que avanzar. Y yo después tengo una duda, señor Cabello, en relación, bueno, en la nota de prensa que ha sacado ahora el Partido Socialista en relación con el alquiler vacacional, que su único objetivo es culpar de todo al presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, habla de que se ha incrementado desde el 2023, creo, hasta ahora en un 97%, de 5.000 y pico camas vacacionales o viviendas vacacionales a 10.000 más o menos. Mi pregunta es la siguiente. De todas maneras, claro, el Partido Socialista no se acuerda de que cuando presentó el informe sobre saturación turística en la isla tenía un anexo que era de vivienda vacacional, que decía que se habían incrementado exponencialmente en esos últimos 4 años y se habían aumentado, curioso, en 3 municipios gobernados por el Partido Socialista: Tía, Yaiza y Aría. Eso por un lado. Y no hicieron nada. Yaiza no estaba gobernada por el Partido Socialista. No, perdona. Tías, San Bartolomé y Aría. Vale, me equivoqué. Vale. No en el caso de Yaiza, que también lo ha incrementado. Pero eran de eso. Y no hicieron nada. O sea que yo ahí creo que efectivamente tendrían mucho que hacer de autocrítica. Pero hay una cosa, mi pregunta es la siguiente. Si es verdad que se ha producido un efecto llamada desde el inicio de la tramitación del proyecto de ley de alquiler vacacional, que todavía no se ha aprobado, que estaba previsto que se aprobase hace un año, ha aumentado, ha servido de efecto llamada. ¿No era mejor en su momento haberse planteado la posibilidad de una moratoria, señor Cabello? Mire, aquí hay dos. Claro que se produce un incremento. Cuando tú avisas de que vas a regular, esto es como si, no sé cómo simplificarlo, ¿no? Cuando tú avisas que vas a introducir una regularización en el entorno, hay gente que acelera, que ya tenía en marcha un proceso y que decide poner la vivienda vacacional encima de la mesa. ¿Usted cree que entre el 2023, con la resaca de la pandemia, me refiero, todavía en indicadores turísticos mucho más atrasados, era el momento para que hubiera tanta vivienda vacacional? Ha ido con la evolución del mercado turístico y esta es una realidad. Con respecto a las moratorias, hay que ser muy, muy claro. Usted sabe que la ley a la propiedad privada, la ley de propiedad privada, es, me atrevería a decir, que un derecho constitucional. Y las moratorias
en esta comunidad autónoma han tenido muy mal sabor de boca, porque las moratorias en esta comunidad autónoma las ha terminado pagando la comunidad autónoma con el dinero de todos los canarios y todas las canarias. Entonces aquí, a la hora de tomar las decisiones, ojalá pudiéramos simplificar tanto y ser tan inconscientes como es el Partido Socialista con el enfoque que le quiere dar a este asunto. Pero aquí hay una realidad y hay que ser serios y rigurosos cuando se habla de los dineros y de las casas de la gente. Oiga, y si usted tiene derecho a tener una vivienda vacacional, con el contexto y el marco legal que hay actualmente, usted la puede tener. Después la administración pública podrá legislar y el legislador podrá legislar y poner, en función de otras prioridades, unas necesidades diferentes encima de la mesa. Pero mientras eso no se diga, oiga, sobre esto los tribunales tendrían mucho que decir también. Me refiero, oiga, es que yo creo que tampoco podemos simplificar el discurso. Yo creo que tenemos que ser conscientes, respetar a los votantes, a los ciudadanos, a los vecinos, que entienden de la complejidad de este asunto. Oiga, es que usted tiene un piso y usted es propietario de un piso y lo tiene en vivienda vacacional, oiga, y cuando hay un cambio de ley, en función del documento acreditativo que tenga, etcétera, se podrá avanzar en devolverlo al alquiler de larga estancia o un alquiler asequible. Pero eso tiene que ser con una legislación firme, en vigor, encima de las mesas. Oiga, es que esto, por desgracia, en muchas ocasiones, y entre comillas, gestionar es muy complejo. Yo creo que aquí el Partido Socialista lo que está haciendo, de verdad, es esa mala política del efectismo a la que nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez, de que cuando peor les va, lo que hacen es tirar algún fuego artificial como para despistar del foco del problema. Yo creo que ahí es donde está la estrategia política que está intentando aplicar el Partido Socialista. Mire, yo he tenido la oportunidad de sentarme en varias ocasiones con el presidente del Cabildo y le aseguro que lo que veo es impulso, ganas, ilusión, proyectos, es lo que veo. Esa es la percepción inicial que tengo y que también lo veo con esa capacidad de tomar decisiones que es fundamental en acción política, ¿no? Porque aquí probablemente lo que pasara en los 4 años anteriores, ya te digo yo que en el gobierno de Canarias sí, es que no había determinación a la hora de tomar decisiones, porque no se admite la complejidad de estos temas y si no se quieren ir a soluciones sencillas y efectistas, ¿no? Pues con eso nos vamos a quedar. Hoy, además, ya les digo que va a estar, si todo sale bien, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con Jorge Cole en Café de Periodistas. Ya nos contará algo, supongo, el señor Clavijo sobre ese encuentro en Castilla-La Mancha con Emiliano García Paje. A usted le doy las gracias, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, por estar con nosotros. Muy buen día. Buen día, muchas gracias a usted y un saludo a todos los oyentes. Saludos. Gracias. Bueno, Valentín, no sé si te ha aclarado algunas dudas respecto, porque no habíamos comentado esa crítica también que hacían desde el Partido Socialista aquí en Lanzarote. Sí, la crítica del PSOE viene en el sentido eso, de que desde el 2023 hasta ahora pues han incrementado exponencialmente, según los datos del registro, ¿no?, que existen en la comunidad autónoma, las viviendas vacacionales. También bien es cierto que se ha producido un efecto llamada, lo que va a decir el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, un efecto llamada que lo que hace es que la gente ponga, solicite a través de esa declaración responsable, que ahora mismo es lo único que se pedía, poner sus viviendas en régimen de alquiler vacacional, aunque no estén operativas en este momento. O sea que pueden ser muchas camas de propietarios que han dicho que ante la incertidumbre de la regulación de la nueva ley de alquiler vacacional, lo que hacen es, pues bueno, solicitar ese registro como vivienda vacacional sin que esté operativa o sin que esté la oferta de esa nueva cama. Pero evidentemente también hay que tener en cuenta que esto no es de ahora, esto lleva ya desde antes de la pandemia, el fenómeno del alquiler vacacional, y tampoco se había puesto ningún remedio a esta situación, y este gobierno por lo menos está intentando sacar una ley y además intentando consensuarla
personas. Y mira que vemos que para consensuar esta ley es muy complicado porque hay muchos intereses en torno a este nuevo fenómeno que evidentemente ha sacado lo bueno y lo malo de todos, ¿no? Mira, los cambios siempre son complicados y hay una resistencia a los cambios, y si no, díselo a mis muslos y a mi abdomen, que estoy intentando hacer ejercicio y no me sale. En fin, vamos a cambiar radicalmente de asunto, o no tanto, porque vamos a seguir hablando en clave económica con el compañero periodista director de la Gaveta Económica, Antonio Salazar. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Tú a lo mejor ya estabas de vacaciones, pero nosotros no te No. dejamos. No. Yo soy autónomo, o sea que no tengo muchas vacaciones, la verdad. Tú estás entre esos autónomos. Justo ayer hablábamos con... Bienvenido al club, entonces, Antonio. Buenos días, Valentín. Buenos días, Antonio. Hablábamos, ahora, pues mira, te voy a preguntar por eso, porque ayer hablábamos con el secretario general de ATA en Canarias, de la Asociación de Autónomos, ¿no? De aquí en el archipiélago. No me daba tiempo a preguntarle por algo que sí que está sobre la mesa, es un debate que está sobre la mesa y que te voy a preguntar a ti. Se han dado los primeros pasos para crear un Consejo Canario de la Productividad. Esa palabra que creo que en septiembre, cuando retomemos el curso político, creo que la vamos a escuchar todavía más. Los sindicatos piden no vincular la productividad al asentismo, entre otras cuestiones. Pero lo cierto es que los datos dicen que Canarias está a la cola en la productividad del Estado. Y el Estado a la cola de los países de la OCDE. Es decir, que estamos a la cola de la cola. Estamos a la cola de la cola. Es interesante. Qué halagüeño es todo, Antonio. ¿Cómo se puede corregir esta situación? Revertirla creo que igual no se puede así tan sencillamente, pero el tema de la productividad es un reto, un desafío importantísimo. Y yo no sabía cuánto, sinceramente. Yo creo que tú nos lo puedes explicar mucho mejor, porque a la gente le dices productividad. De verdad que es el diferencial competitivo, la productividad. Lo es. Lo que pasa es que estamos arreglando las cosas muy al estilo español, ¿no? Tienes un Consejo Nacional de la Productividad y ahora, en un alarde de imaginación, han creado un Consejo Canario también para la Productividad, que servirán en ambos casos para lo mismo, es decir, para casi nada. El problema que tenemos es que desde hace ya casi 3 décadas nos hemos ido diferenciando en términos de productividad con todos los países que avanzan, ¿no? Y estamos a la cola, como decía, de la Unión Europea en el caso de España, y Canarias a la cola de España, que está a la cola de la Unión Europea. Entonces tenemos un gravísimo problema con la productividad, que de luego no se va a arreglar con un Consejo de la Productividad, entre otras cosas porque aquí, como siempre, estamos en la forma de actuar, que es colocar miembros del Consejo en función de ciertas querencias políticas y de carnet, y no precisamente de poner en esa comisión a gente que sepa, y hay alguna gente que sabe sobre estos asuntos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de hablar en la revista pues con un economista canario que no da clases en Canarias, que tiene muy pocos compromisos en Canarias, por tanto puede decir cosas que los demás se callan, y por ejemplo, no lo han metido en ese Consejo de la Productividad. Es un catedrático en una universidad británica, ¿no? Bueno, pues estos son los problemas con los que nos vamos encontrando siempre. Por eso te digo, para tu tranquilidad, que en septiembre nos vas a oír escuchar mucho más hablar de la productividad, porque pues entonces sencillamente no va a pasar, ¿no? Es un problema. O sea, a lo mejor hablar sí hablan, lo que pasa es que al solucionarlo igual no se soluciona. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que ya lo primero que vamos sabiendo es que empiezan las líneas rojas, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo que el asentismo no es lo que va a explicar la productividad, pero no puede ser una línea roja, ¿no? Es decir, hay que estudiarla desde todos los puntos de vista, y no, pues como ha sucedido aquí. Por ejemplo, hemos tenido a ese personaje que ha sido incluso presidente del gobierno de Canarias, como Román Rodríguez, diciendo que la productividad era exclusivamente un asunto de las empresas. Luego los empresarios dicen que es un asunto de los trabajadores. Bueno, pues no, la productividad, los problemas que tiene la productividad es un tema pues mucho más horizontal y con responsabilidades repartidas. Pues claro que hay un problema con el tamaño de la empresa en Canarias que impide que sea tan productiva. Es verdad que también el tema de la formación de los trabajadores es un problema adicional. Ahí tendríamos que revisar temas relacionados con la educación. Es decir,
no es un solo asunto. Es que si fuera un solo asunto probablemente no habríamos llegado a esta situación y sería relativamente sencillo arreglarlo. Pero es un asunto muchísimo más complicado, ¿no? Sí, yo coincido, Antonio, vamos, totalmente con lo que está diciendo, que tiene, como diría nuestro compañero Jorge Gol, muchas aristas. Efectivamente, la formación también es importante, la dimensión, el tamaño de la empresa, la competencia que tengas, también todo eso influye, porque el otro día me decían, la productividad es echarle trabajo a las horas y no horas al trabajo. Bueno, que puede tener sentido, pero vamos, le echas le pones la responsabilidad de todo o el foco todo en lo que hace el trabajador, y también no, pero es que, perdón, Valentín, porque este es el asunto, a mi juicio, crucial, uno de los asuntos cruciales, y por qué no se puede colocar en un solo punto la responsabilidad. O sea, las empresas que no invierten efectivamente son menos productivas. Entonces, es verdad que por eso se habla de los factores, la productividad total de los factores, ¿no? Porque la suma de un montón de cosas. Empresas que no invierten en maquinaria, que no invierten en formación equipo, también pues, de sus propios trabajadores, claro. Obviamente, también en formación, pues ahí están siendo menos productivas, ¿no? Otra cosa es que luego miremos y dice, ¿por qué las empresas no lo hacen? ¿Porque son unos malvados capitalistas? Pues probablemente no. Es que tenemos un pequeño problema que también es un problema nacional. España tiene muy pocas grandes empresas en comparación, y Canarias está a la cola de España en ese número de grandes empresas. Ahora bien, tú coges algunas de las grandes empresas canarias, comparas sus datos y son perfectamente homologables a los de otras grandes empresas. Es decir, no hay un gen canario que nos permita, que nos impida ser más productivos. Lo que sí hay es un tamaño desproporcionado de pequeñas empresas que no se pueden permitir muchas veces pues esas acciones para ser más productivos. Y ahí, a mi juicio, es donde sí podríamos tener una vía de mejora notable, por ejemplo, en la modificación que se haga del REF. ¿Por qué? Porque este mismo profesor que te decía hace un instante, que ha hecho un estudio sobre esto, ha observado que hemos tendido en los últimos años con la reserva de inversiones a acumular capital poco productivo. Y a lo mejor resulta que si introdujéramos las medidas adecuadas, esas mismas pequeñas empresas podrían destinar parte de sus beneficios a la formación de sus trabajadores y aumentar, por tanto, la productividad total de los factores. A mí eso me parece que estaría en la buena dirección, ¿no? Mira, una duda que tengo, Antonio. Sí. Justo estabas hablando ahora de economista. Me gustaría conocer tu opinión sobre las críticas que se le ha hecho al informe del Colegio de Economistas en relación con que considera que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no cumple con los requisitos para declarar zona tensionada. Se han tirado, pues, sobre todo el PSOE y el Ayuntamiento, al cuello del Colegio de Economistas diciendo que están politizados y que es un informe a la carta para beneficiar al gobierno de Canarias. No sé qué opinas de la cuestión. Vamos a ver, que esto es todo. Yo debo decir que no he tenido tiempo de ver el informe del Colegio Economista y lo tengo pendiente, pero lo que sí se puede decir, hombre, está bien ya de acusar a los demás de lo que uno es, en el sentido, el PSOE puede acusar a alguien de tener una visión politizada, que todas las visiones que tiene el PSOE son politizadas. Por tener una visión sesgada se tiene menos influencia. Pues yo diría que no, en el sentido, a ver, si el gobierno de Canarias hubiese encargado el informe al Colegio de Economistas y hubiese pagado para tener un determinado resultado, estaríamos ante un escándalo. Pero si eso no es así, y no es así, pues me parece que las conclusiones a las que pueda llegar el Colegio de Economistas son absolutamente válidas. Es más, yo creo que aquí, en el tema de la vivienda, lo que habría que exigir por parte de la ciudadanía cada vez más es que los políticos saquen sus sucias manos de las leyes que impiden un verdadero acceso a la vivienda de la gente. Porque el grave problema que tenemos en este país es que la vivienda ha dejado de ser una prioridad, lo dejó de ser para la política, entre otras cosas porque en el mercado libre, cuando las cosas iban más o menos bien, la gente podría acceder a viviendas y hoy eso ya no pasa. He estado analizando unos datos del año 2007 hasta hoy y resulta que en el tema de inversión pública de vivienda no ha hecho más que decrecer. Así que puntito en la boca y dejen que los profesionales hagan su trabajo y lleguen a conclusiones. Dicho eso, lo de la declaración de zonas tensionadas es un disparate que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Porque además lo que están buscando es una coartada para intervenir todavía más el mercado, que tiene un problema de oferta, no de demanda. Y entonces lo que están intentando hacer siempre es atacar la oferta, que es donde deberían producirse las acciones para que la gente pueda acceder a la vivienda.
Pero haberlo explicado, ¿no? Porque Sí. es que lo que no hay son viviendas. Y no hay viviendas porque, entre otras muchas cosas, en España se construyen cada año más de 350.000 hogares nuevos y solo se construyen menos de 100.000 viviendas. Y eso es acumulativo, es decir, pasa un año, pasa el siguiente, pasa el tercero, y así vamos acumulando cada vez más gente que no puede acceder a un bien tan preciado como el de la vivienda. Ujú. Antonio, yo tenía varias preguntas, pero la verdad que es muy, muy interesante y de plena actualidad lo que estamos comentando. A mí sí me gustaría, antes de terminar, preguntarte por la famosa financiación singular y en qué lugar queda Canarias. Porque Canarias tampoco se destaca como comunidad autónoma entre las más ricas, precisamente, justo lo contrario. Y hay una afectación importante para el archipiélago en este sentido. Un tema que igual habría que acercar un poco más a la ciudadanía, y no sé cuáles son las claves que tú ves de todo esto. El gobierno de Canarias se ha opuesto meridianamente a este acuerdo alcanzado entre el Estado y, bueno, a este acuerdo trabajado entre el Estado y Cataluña. Mira, yo no sé si soy la mejor persona para responder a esa pregunta porque yo tengo una visión completamente diferente a la mayoritaria. A mí el tema de financiación singular, tal y como se está planteando, me gustaría que se aplicara para todas las comunidades autónomas. Es decir, que cada comunidad autónoma fuera responsable de sus ingresos y de sus gastos. Y luego que haya una cuota en la que se pague por los servicios comunes del Estado, y esos son pues las representaciones diplomáticas en el exterior, el Ministerio el Ministerio de Defensa y alguna otra que consideremos debe estar residenciada en el Gobierno de Madrid, y una cuota de solidaridad para que no se rompa pues esa pertenencia a un único Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece que está bien tirado. Dicho eso, tal y como se está haciendo, pues obviamente no me gusta, porque no viene de una reflexión intelectual, de un cambio normativo, de cómo debe funcionar el Estado en el futuro, de un cambio en la Constitución, que debería ser una cosa que en todo caso requiriese el pasar a ese otro sistema que a mí me gusta mucho más, ¿no? El de la corresponsabilidad. El problema es que nace por las necesidades políticas del señor Sánchez y de ahí que requiera el apoyo de los catalanes. Por tanto, cuando las cosas no nacen bien, es difícil que salgan bien. Y dicho eso, y para tranquilidad de casi todo el mundo, diría que tengo la convicción de que tal y como está planteado, no va a salir. Y una última cuestión que sí tiene que ver con Canarias y cómo quedaría. A mí me parece inconcebible que un gobierno nacionalista que presuma de tal le esté pidiendo mayor soberanía fiscal. A mí eso me lo tendrían que explicar así, me lo tienen que picar menudito para yo podérmelo tragar, ¿no? Porque me parece que es a lo que debería aspirar cualquier partido nacionalista, a tener la mayor soberanía posible sobre el mayor número de campos posibles, ¿no? Me voy a tirar a la piscina desde mi ignorancia, Antonio, y tú Sí. me corriges en todo. Sí. Comprendo lo que estás diciendo, creo que te entendemos todos, pero bueno, sí, se puede ser nacionalista y también ser consciente de que, como dije al principio, Canarias no está quiero decir, entre las autonomías, ni muchísimo menos más ricas, vamos a decirlo así, que no sé si esto es así, sino, o sea, quiero decir, se trata de una cuestión de recursos, es decir, Canarias diría, a nosotros nos conviene este sistema actual y no cambiarlo a esa corresponsabilidad de la que tú hablas, no lo sé. A ver, obviamente, viendo los datos de Canarias se podría llegar a una conclusión parecida a la que tú haces, Erika, pero yo solo digo, en el año 2000 Canarias estaba prácticamente en medias nacionales en cuanto a la generación de riqueza per cápita, ¿vale? Hoy en día tenemos un gap en base 100 que debe estar en torno a los 20 y pico puntos, es decir, nos han empobrecido. Es que la gente, antes estábamos hablando de la productividad y incluso de los ingresos per cápita, estos prácticamente no han mejorado desde el año 2007 a hoy, ¿vale? Entonces esto no es una cosa que tenga que ser así porque es que estamos lejos, somos ultraperiféricos, no, aquí nos han traído por determinadas políticas. Yo solo digo, Canarias ha pasado en relativamente corto espacio de tiempo de 7.000 millones de euros al año en ingresos a 12.000 millones de euros al año en ingresos. No tenemos mejores servicios que entonces. No estamos más felices por tener una mejor educación que no la tenemos, o una mejor sanidad que no la tenemos, y unas mejores condiciones de vida que no las tenemos, ¿no? Y todo eso con ese dinero. Ahora, la pregunta sería, de esos 12.000 millones, ¿cuántos están aplicados a hacernos más confortable la vida?
Pues resulta que Canarias, de esos 12.000 millones, tiene aproximadamente unos 7.000 millones que se van a gasto público indiscutible, que sería de la educación, la sanidad, todo ese tipo de cuestiones, y el resto es gasto político, es decir, gasto que es difícil de defender que exista y desde luego que siga siendo tan profundamente ineficiente. Por eso yo soy muy partidario de que los ingresos y los gastos estén en el mismo sitio, porque el sistema español tiene un pecado capital, que es que se descentralizó el gasto, es decir, las comunidades gastan, pero no son las que ingresan. El ingreso no se descentralizó, sigue siendo otro. Y así pasa que cuando llega una crisis, una comunidad autónoma, por poner solo un ejemplo, cierra su televisión autonómica, ¿no? Y porque obviamente no la puede permitir. Inmediatamente empieza a recuperar, ya la abre. ¿Por qué? Porque no tiene que pedirle. Bueno, cuando cambia el gobierno, que fue lo que estoy pensando en el caso de Valencia, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no le tiene que pedir el dinero a sus ciudadanos. No le tiene que subir los impuestos para pagar ese tipo de... Eso está dentro de esa bolsa común que entre todos hemos llamado solidaridad. Eso es, a mi juicio, lo que debería irse cambiando, no de un día para otro como es natural, sino con la perspectiva del tiempo, ¿no? Antonio, bueno, me parece interesante la reflexión que hace. Te quería preguntar, ¿qué opinas? Y si crees que hay algún argumento de peso en relación a las críticas que hace, por ejemplo, el movimiento, la izquierda en Canarias, fundamentalmente, y también el movimiento de Canarias tiene un límite en relación a que se utilice la Reserva de Inversiones de Canarias para la creación de vivienda. No sé si tú ves algún tipo de argumento de peso en sus críticas, que eso es así, porque yo lo único que he oído es que esto solo beneficia a los empresarios, que esto es un chanchulleo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hay demasiada gente que tiene opiniones demasiado ligeras sobre temas que normalmente se mueven más con las tripas que con el cerebro, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido un problema que en el año 2007 se buscó un falso culpable en la Reserva de Inversiones a los incrementos de precios en la vivienda. Recordemos que en el año 2007 lo que hubo fue una crisis no española, no europea, mundial en el campo financiero, provocada precisamente por la irrupción de aquellos que llamamos hipotecas subprime. Lo tenemos todos en el recuerdo de Erika, no porque era muy joven, pero todo lo demás sabemos que efectivamente en aquella época lo que hubo fue un gravísimo problema con la vivienda y las hipotecas que luego fueron titulizando, empaquetando deuda y demás y provocaron un auténtico colapso. ¿Qué se hizo en Canarias? Echarle la culpa a la vivienda de lo que había pasado. ¿Era verdad? No. ¿Qué ocurrió? Pues que se sacó de la Reserva de Inversión en la vivienda porque era un sospechoso bastante sencillo, ¿no? Hoy en día tenemos 2.000 millones pendientes de materializar y lo que se ha buscado es una solución, a mi juicio, bastante acertada para poder movilizar, decíamos antes, que el problema que tenemos con la vivienda es de oferta, no de demanda. Es decir, faltan viviendas. Hay 2.000 millones de euros pendientes de materializar. Una posibilidad que se ha hecho, a diferencia del 2007, es que se pueda utilizar la Reserva de Inversiones para viviendas que estén luego efectivamente alquiladas en un plazo máximo de 6 meses. Si no, no sirve. Por tanto, esto, si se dan las condiciones adecuadas de seguridad jurídica, porque la gente puede ser buena pero no tonta, no va a invertir para luego que vengan un grupo de desarrapados intelectuales a decir que son todos unos especuladores, que hay que sacarlos de ahí, que no sé cuánto. Pero si esto lo montas bien y das la seguridad jurídica adecuada, puede ser la herramienta, no digo definitiva, pero una más, desde luego muy eficaz para resolver o paliar los problemas que estamos teniendo en este momento con la vivienda. Pues con eso nos quedamos y no sé, nos echaremos un algo para pasarlo para abajo, Bueno, hasta ahora está bien. Algo, un cafecito o algo. Bueno, si es una cosa así sana, sí. Y Antonio, con un poquito de colágeno, ya vamos viendo lo que le vamos poniendo al... Muy bien. Antonio Salazar, director de la Gaveta Económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz verano. Igualmente, para todos. Saludos, Antonio. Bueno, Valentín, ¿cómo se te queda el cuerpo? Tú quieres un poquito de café o algo, ¿no? Un carajillo, no, yo como Antonio. Antonio estaba pensando ya salió. Qué bueno, un carajillo, dice. Oye, pues que está muy bien tener este tipo de análisis y ver las cosas desde distintos puntos de vista. Para eso nos llamamos las voces de la mañana, Valentín Aullanet. Te voy a dejar ir ya, no sin antes recordarte que
Que me hace falta batería, ¿no? Que si necesitas una batería para tu coche, SOS Baterías te espera en la calle Buyay 75 de Recife. Te instalan baterías a domicilio en menos de una hora, para que no te quedes botado estas vacaciones. Vale. Valentín Aullanet, mañana más, mejor. Y último programa de Las Voces de la Mañana de esta temporada, de esta temporada, que prometemos volver en septiembre con muchas más voces y con muchas más cosas y novedades. Gracias. Venga, saludos, hasta mañana. Alejandro Sanz, tranquila querida, Paulina solo es una amiga.